Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la presencia. Simplemente a manera introductoria y después para dejarlo a Rafa y después culminar con una serie de preguntas y poder coordinarlas, simplemente contarles que este trabajo o la presentación de hoy es parte del trabajo de tesis de Rafael, de su culminación en la maestría de agronegocios de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y que de alguna manera, su especialidad y su formación en términos de la abogacía nos permitió profundizar una temática que entendemos que es tremendamente importante a la hora de entender muchas de las tomas de decisión de la gestión que tiene hoy el negocio agrícola en su conjunto y el impacto de ese marco normativo en cuestiones que hacen a lo económico y a lo ambiental del negocio. Así que simplemente quería recordarles o darle ese pantallazo y invitarlo a Rafael a que él exponga su presentación, que es lo más importante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Buenos días, muchas gracias a todos. Les voy a proponer que pensemos en la ley. Hoy les voy a hablar sobre el arrendamiento rural, pero lo que diga sobre arrendamiento rural les propongo también que lo piensen en un término más amplio, digamos, proyectándolo al resto de las leyes que aplican a la actividad productiva agroindustrial. Lo primero que tenemos que pensar entonces, imaginemos un espacio lleno de normas, así como los músicos piensan en un espacio lleno de notas. Las normas tienen distintas formas, están en distintos lugares, regulan distintas cuestiones y las hay formales e informales. Es muy sencillo comprender y detectar la ley, los decretos, los reglamentos, todas esas son normas formales. Las normas informales, en cambio, están más cerca de las personas que realizan las transacciones. Las normas informales son los estándares, fundamentalmente. Las normas informales son los usos y costumbres. Y luego hay normas inclusive todavía más cercanas que pueden ser las cláusulas de un contrato, también son normas. Todas ellas, desde la ley hasta las normas que regulan una transacción en particular, están dentro de lo que llamamos el ámbito institucional o el ambiente institucional. Cuando estas normas regulan la transacción, lo que existe en la transacción, básicamente entre dos partes de una transacción, son costos y asignación de derechos de propiedad. Básicamente las dos partes lo que hacen es regular en su negociación, determinando cuáles son los costos, quién se hace cargo de cada uno de los costos y, por otro lado, quién tiene derecho a qué. Lo que debemos hacer es comprender que la ley formal, esa ley superior, la que está allá arriba, no es ni más ni menos que la síntesis de una cantidad infinita de transacciones previas que se han dado en el tiempo. La ley es un estándar, la ley es aquello que las partes no negocian porque ya está negociado por la ley. De la misma manera como una regla inmediata, que es la cláusula de un contrato, es el resultado de una negociación, un artículo de una ley, una regla que está dentro de una ley, de un decreto o de una resolución, es también la síntesis de una gran multiplicidad de negociaciones relativas a esa transacción. Entonces, lo que es importante es entender y pensar que las leyes contienen regulaciones sobre costos, que las leyes tienen costos, que los costos vienen dados indirectamente por la asignación de derechos, lo que se permite o no se permite hacer a una de las partes o a otra de las partes de una transacción, y por los costos, por ejemplo, impositivos. Dicho esto, entonces, la ley de arrendamiento argentina es una ley que ha tenido una larga evolución que podemos ver desde
desde la sanción del Código Civil a fines de 1800 hasta el día de hoy. Lo que nosotros nos preguntamos entonces, con todas las leyes que hemos tenido a lo largo del tiempo, es si esta ley ha sido eficaz en cuanto al objetivo que se proponía y si fue eficiente en su aplicación. Básicamente, lo que busca el trabajo es tratar de determinar estas dos cuestiones. Y también llamó mucho la atención que entre los años 2007 y 2014, en Argentina se presentaron 14 proyectos de modificación de la ley de arrendamiento rural. Con todo este panorama, entonces, lo que básicamente nosotros planteamos, lo que hacemos es tratar de identificar cada uno de los ambientes institucionales. Para simplificarlo, comprendamos cada una de las leyes en el tiempo como un ambiente institucional. Aquel primero de las leyes generales, luego la ley 11.170, la 13.246, el decreto 2188 del 57 y la ley 22.298 del año 80, que es la que rige hoy. En rigor, la ley que rige hoy es la 13.246, modificada por la 22.298. Lo que hacemos entonces es identificar cada uno de esos ambientes institucionales, estudiar cuál es su matriz, el paradigma y ver distintas dimensiones e indicadores que nos permitan al fin del día medir con un índice aproximadamente su eficacia y su eficiencia. Si nosotros advertimos en esta línea de tiempo lo que ha sido el arrendamiento rural en la Argentina, en el espacio superior están las normas constitucionales, en el espacio intermedio están las leyes y debajo hay ciertos hechos, aunque la ley Sáenz Peña es una ley, hay ciertos hechos que han impactado. Lo que identificamos en este cuadro son 3 colores que vendrían a representar los 3 cambios institucionales. En todo este espacio lleno de normas, las normas más inmediatas, que son las de las transacciones, todo el tiempo están cambiando. Si ustedes toman las normas de un esquema de gobernanza, por ejemplo, de una empresa de envergadura dentro de una determinada fase de la agroindustria, van a ver que todos sus contratos tienen un cambio aproximadamente cada 10 años, va cambiando el esquema de esas normas que conforman el esquema de gerenciamiento, vamos a decir. Y las normas en general tienen ciclos aproximadamente de un siglo, de 100 años. Al principio vemos la Constitución Nacional del 53 con la sanción de las 2 leyes generales que son el Código Civil y el Código de Comercio, primero el Código de Comercio, después el Código Civil. Y en el Código Civil estaba el arrendamiento en general y era lo que regulaba al arrendamiento rural, y todos los arrendamientos rurales hasta el año 1921 se hicieron bajo las normas del Código Civil. En el año 21 se dictó la ley 11.170, luego del grito de Alcorta, en el año 12, y luego de otro hecho fundamental que fue la ley Sáenz Peña, que cambió absolutamente el modo en donde en los poderes del Estado se negociaron las leyes. Como vinimos a decir, las leyes son, en definitiva, la síntesis de negociaciones y de negociaciones sociales. A partir de allí, todas estas leyes que ustedes ven en azul son leyes especiales. El Código Civil es una ley general, absolutamente abarcativa. Aproximadamente a principios del siglo XX, en todo el mundo, se comienzan a identificar distintas necesidades de legislación y se legislan leyes especiales que se sacan del contexto general. Pues el arrendamiento rural es una de ellas, legislada, como digo, en el año 21, y a partir de allí y hasta el día de hoy es una ley general y hoy está como ley general. Ahora bien,
dentro de las preguntas que nos hacíamos al inicio del trabajo, era si estábamos frente a algún cambio institucional, habida cuenta que aproximadamente estamos en el ciclo de un siglo que la teoría de la nueva economía institucional marca, y efectivamente lo que vemos en la Constitución Nacional del año 94 es la inclusión de los artículos 41 y 42, que es el derecho ambiental. Y esto es un cambio de paradigma en toda nuestra legislación. Y lo que les voy a decir ahora también es algo que no está todavía demasiado trabajado desde la ley, pero el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015 trae en los artículos 14 y 240 una norma fundamental que cambió 2000 años de fórmula en el manejo del derecho sobre las cosas. Desde los romanos hasta hoy, una persona frente a una cosa, el derecho de propiedad frente a las cosas, básicamente es el derecho al uso, el derecho a los frutos y el derecho al abuso. Esto quiere decir que una persona puede hacer con su cosa lo que quiera, por ejemplo, destruirla. Lo que ha cambiado ahora, y está cambiando también en todo el mundo, es esta concepción del derecho de la propiedad. Y el derecho de la propiedad hoy tiene que estar coordinado con los derechos de incidencia colectiva. ¿Y qué son los derechos de incidencia colectiva? Por ejemplo, y fundamentalmente, el derecho a un ambiente saludable, el derecho difuso, de intereses difusos, el derecho colectivo, está en manos justamente de una cantidad inespecífica de personas, y cada uno de los propietarios que tienen dentro de su potestad hacer lo que quiera con sus propias cosas, tiene un límite, y el límite es ese. El cuidado del medio ambiente, entonces, es un límite al derecho de la propiedad. Claramente, en el Código Civil y Comercial, y hace 2 semanas se sancionó, tiene media sanción por senadores, una de las leyes de presupuestos mínimos, que está en el artículo 241 del Código Civil, junto con el 240. Muy bien. Antes de entrar en el análisis de cada uno de los ambientes institucionales, esto es de cada una de las leyes, vamos a ver, hay un estudio magnífico de Spiller y Tomasi, hecho sobre la calidad institucional en Argentina, que analiza el poder del Congreso, el poder del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y sobre las pautas de calidad institucional que trae este trabajo aceptado en general. Hemos visto las leyes de arrendamiento rural, y lo que podemos ver es que la ley 11.170, la ley dictada bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, es la ley que mayor calidad institucional tuvo. Y esto va a tener su importancia por algo que vamos a decir luego. Luego tenemos la 13.246 y el decreto 2.188 del 57, que lo modifica fundamentalmente, y la ley 22.298. Siempre estamos en el mismo segmento temporal. Lo que se advierte básicamente es antigüedad de los congresistas, la antigüedad de los jefes de bancada, la antigüedad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la cantidad de opositores dentro de la Corte Suprema de Justicia con relación al presidente de la Nación, que como es un poder contrafáctico, eso es calidad institucional. En este gráfico vemos entonces, de algún modo resumidos, los resultados de las mediciones que hemos hecho en las distintas aplicaciones de la ley en el tiempo. El gráfico en rigor, el de abajo, es un desagregado del de arriba.
lo que ven ustedes es cada uno de los ambientes institucionales. El primero es el de las leyes generales, o sea, la Constitución de 1853 y el Código Civil y de Comercio. El segundo es la Ley 11.170. El tercero son las leyes de emergencia modificatorias de la 11.170, cuando se dispara la Segunda Guerra Mundial. El cuarto ambiente institucional es la Ley 13.246 del año 1948. El quinto ambiente institucional, la 22.298 del año 1980. Y por último, hicimos una simulación, porque por supuesto no están vigentes, los 14 proyectos de ley vistos y medidos estimativamente cómo serían sus resultados en comparación con las normas anteriores. Lo que notamos es lo siguiente, es una combinación. Las barras amarillas y azules lo que están mostrando es la cantidad de normas de derechos o ejercicios, o si se quiere, como se dice ahora, de empoderamiento, porque la ley tiene un aspecto en donde lo que busca es incentivar a las personas a que hagan determinadas cosas. Y del otro lado, la barra azul son las normas limitativas, aquellas normas que dicen dónde hay nulidad, dónde hay prohibición de actuar. Este es el mix, básicamente, en donde lo que podemos ver con claridad es que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, las normas de ejercicio son cada vez menores y las normas limitativas son cada vez mayores. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque el paradigma ha ido cambiando. Fuimos desde un paradigma inicial en donde lo principal era la libertad de contratación y en donde evidentemente había una disparidad de poderes muy grandes y eso dio lugar a muchos abusos. A partir de eso, de la ley 11.170, comienza a existir como ley especial una ley que comienza a intervenir en la voluntad de las partes del contrato de arrendamiento. Y lo ha hecho de esta manera. Ahora, la línea punteada superior es la medición de cómo y en qué medida se ha logrado el paradigma de la ley. El primero fue el de la libertad de contratación, que por supuesto el paradigma se logró. Luego veremos a qué costo. La segunda línea es la eficiencia, por supuesto con una eficiencia un poco más baja. Y la ley 11.170, puesta dentro de la comparación diacrónica de todos los ambientes institucionales, a pesar que históricamente se dice que fue insuficiente, etcétera, etcétera, de hecho fue la ley más eficiente de toda la historia en Argentina. Las posteriores leyes, por supuesto, la ley 13.246 también logró su paradigma, que era defender al arrendatario débil. Pero cuando vemos con qué grado de eficiencia, con relación, por supuesto, a la transacción en sí misma, arrendamiento rural, vemos que la eficiencia cayó notoriamente. La última de las líneas punteadas es la eficiencia en relación al medio ambiente. Lamentablemente en Argentina, podemos decirlo así, en materia de arrendamiento rural, no contamos con leyes de protección del medio ambiente, siendo que el arrendo rural es ni más ni menos que el régimen de producción que poco más, un poco menos según las épocas, la mitad de la producción del país se produce bajo este régimen. Lo único que tiene la ley de arrendamiento rural es la protección del suelo como bien propio y privado del terrateniente. Lo único que da la ley actual es el derecho a resarcirse de los daños y perjuicios si el arrendatario daña la tierra. Ahora, si el arrendatario, después de un contrato de 4, 6, 8 años, le devuelve al dueño una cancha de billar en donde no puede hacer nada, está clarísimo que los costos ex post de esa transacción son muy altos y el terrateniente lo que va a tener que hacer es restar de todo el precio que cobró los costos que va a tener que aplicar para volver a poner esa tierra en funcionamiento y en condiciones.
Pero en definitiva lo que interesa aquí es comprender que las leyes actuales y vigentes no tienen normas relativas al medio ambiente. En este gráfico lo que nosotros vemos son los datos de producción bajo propiedad privada y producción bajo arriendo, desde el año 1895 hasta la actualidad. Y entonces podemos advertir cuándo cambia cada uno de los ambientes institucionales y qué efecto ha tenido, visto entonces a la luz, pensada la ley como una síntesis de negociaciones en donde impone a las partes un determinado modo de negociar e impone indirectamente costos de transacción. Como veíamos en el primer así, a ver. Aquí, en esta zona, en el primer ambiente institucional, vemos que la propiedad privada, o el modo de producción bajo propiedad privada, va disminuyendo, pero el arriendo se mantiene más bien estable, más allá de los abusos que se cometían individualmente en cada uno de esas transacciones. La entrada en vigencia de la ley 11.170 lo que muestra es una tendencia hacia arriba, una tendencia de crecimiento del arrendamiento rural por su eficiencia. Lo que tenemos que marcar es que, digamos, ¿por qué fue eficiente la ley 11.170? Bueno, por una razón sencilla, porque sabía a quién tenía que defender. Y determinó, de alguna manera, se podría poner algún cupo de productividad, se podría poner lo que hizo fue poner un límite de extensión. Entonces esa ley aplicaba para todos los arrendamientos menores a 300 hectáreas. Cuando eso se eliminó y se cargaron otros costos con las leyes ulteriores, vemos claramente cómo bajó la producción bajo arrendamiento y también vemos claramente cómo, a la inversa, fue creciendo la producción bajo propiedad privada. En definitiva, de toda esta historia, lo que finalmente hacemos en el trabajo es ver qué hay en los 14 proyectos de ley de ahora, de los años 2007 a 2014. Allí están las primeras 3 leyes y todos los proyectos de ley presentados por los distintos partidos políticos. La línea superior marca todas las normas que defienden o protegen al arrendatario. La línea inferior, naranja, marca todas las normas que protegen al propietario de la tierra. Y la línea verde son todas las normas que contienen previsiones para la protección ambiental. Básicamente siguen iguales, salvo en uno de los proyectos que tiene, creo que si mal no recuerdo es el único que trae previsiones relativas a los intereses colectivos, que es el de la coalición cívica, como se ve en el año 2010. ¿Cuáles son entonces básicamente las conclusiones que podemos extraer de esta observación? Las leyes especiales de arrendamiento rural solamente regularon la transacción entre dos partes. Digamos que la ley al día de hoy no está pensada como una transacción económica que es el acceso, ni más ni menos, que al principal insumo que es la tierra. El cambio institucional actualmente está identificado con la inclusión de los intereses con incidencia colectiva. Los proyectos de ley, como hemos visto, básicamente no han recogido el cambio institucional. Y la mayor calidad institucional se corresponde con la mayor eficiencia de la ley en materia de costos de negociación y asignación de derechos de la propiedad. Si nosotros
recordamos si nosotros recordamos el gráfico de las líneas verde y rojas de propiedad bajo arriendo y la propiedad bajo de la producción bajo arriendo y de la producción bajo propiedad, lo que podemos ver claramente allí es una de las normas de la nueva economía institucional que dice que los costos crecientes, cuando llegan a agotar los beneficios de una determinada transacción, hace que esa transacción se verifique cada vez menos en el mercado. Y esta ley se cumplió claramente. Ahora, para redondear un poco toda esta información que viene del pasado y pensar dónde estamos hoy, creo yo que hay muchísimas preguntas sobre nuevas tecnologías, hay muchas preguntas y muchas proposiciones sobre la nueva economía. Se habla de certificaciones. Ayer escuchaba una mesa que hablaba de las certificaciones y los problemas que existían al respecto, porque quienes certifican en última instancia tampoco ven cuáles serían sus beneficios. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros hacemos estándares, si estamos en una organización no gubernamental, si estamos planificando las pautas de una empresa, etcétera, lo que tenemos que pensar es como si estuviésemos legislando, porque en última instancia esas son normas informales que con el tiempo inclusive deberían tender a ser normas formales, porque se supone que los estándares de producción, si son correctos, van a ser aceptados, se van a extender y seguramente alguien termine tocando las puertas del Congreso para que eso se convierta en una ley. Eso es lo que debería pasar. No solo es eso lo que debería pasar, sino que nos lo tendríamos que plantear como una actividad muy clara y muy concreta a la luz de los pasos que se están dando en relación a una integración mayor con el mundo. Si lo que queremos es integrarnos, tenemos que entender que no es solamente lo que yo pueda producir y cómo lo certifico para colocarlo. Eso significa que tengo que comprender dónde estoy ubicado en la cadena de valor. Significa que tengo que comprender que el consumidor que puede estar, quizás el consumidor al que yo aspiro puede estar en China, puede estar en Europa o puede estar en otro país, es parte de la comunidad de la que estamos hablando. Que si yo produzco, también soy parte de esa comunidad y entonces los estándares de producción son una manera de dialogar y tengo que comprender qué es lo que me está pidiendo la demanda y tengo que incorporar el criterio de conveniencia como un criterio positivo. Y entonces sí, puedo discutir los estándares como si fuesen normas y puedo comprender que los estándares no son ni más ni menos que un lenguaje. Y hoy en día se están produciendo, así como se producen grandes sinergias, se producen también problemas en función de la mayor o menor sincronización que existen con los estándares, como por ejemplo es el problema de los LLP, ¿sí? En donde pequeñas presencias de material genético hace que se devuelvan buques enteros. Todo esto hay que pensarlo entonces de una manera organizada. Yo creo que las organizaciones no gubernamentales pueden hacer antes en el tiempo que el Estado y socialmente son una magnífica complementación de toda esta gran evolución normativa. Y de alguna manera, digamos, en la sociedad hay que comprender cuál es el funcionamiento de las normas y de qué manera las normas pueden estar dispuestas para el provecho no solamente colectivo, sino también para el provecho individual dentro de ese colectivo. En definitiva, para que esto ocurra, un último concepto muy importante es la información. La información, por lo menos
en la historia no ha sido muy tenida en cuenta, y hoy la información estadística, la que puede tener el Estado y la que puedan tener las organizaciones, es fundamental. Hoy están habiendo cambios muy importantes. Hoy, por ejemplo, ENACOM está entendiendo que el destinatario del espectro del Wi-Fi no es la persona, es la hectárea. Y se está empezando a trabajar en eso, porque eso va a posibilitar no solamente el trabajo de la maquinaria, también va a posibilitar que no haya desarraigo. De manera tal que trabajar ordenadamente, de manera ordenada y proyectada hacia el futuro, las pautas de trabajo, vamos a decir así, no vamos a decir la ley porque parece que es demasiado pesado, pero pensar en las pautas de trabajo como integradas dentro de un gran ambiente institucional, ¿sí? y corresponderlas. No solamente, nosotros tenemos un gran problema en el país, y es que pensamos que dictamos una ley y solucionamos todo. Ese es un enorme problema que tenemos en el país, cultural. Las leyes tienen que tener una sincronización con los organismos que se aplican y, por supuesto, con los destinatarios de esas normas. Y en este punto, entonces, hay que comprender que los productores son principalmente esos destinatarios, y hoy también los intereses de incidencia colectiva, también. De manera tal que esto es un poco el redondeo de lo que hemos podido transmitir a partir de ver cómo ha funcionado la ley en la historia, para poder pensarla de un modo un poco más racional y ordenado para el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Yo no recibí ninguna pregunta, por ahí no hay ninguna pregunta, o están perezosos o no quieren, pero yo quería hacerte una pregunta en relación a lo que vos planteaste de cómo, digamos, a través de las distintas leyes de arrendamiento en la historia, cómo cada una de los cambios estuvieron signados o monitoreados por una determinada calidad institucional, y vos de alguna manera lo que planteaste fue, de acuerdo a los criterios que vos mostraste, que hubo una caída de esa calidad institucional, ¿no? Y pareciera que hoy, a partir del 2015, con este cambio paradigmático de la aparición, digamos, del derecho de incidencia colectiva y una disminución en la calidad, digo, ¿cómo estamos preparados para resolver, digamos, esto que vos estás planteando en función de estos 14 proyectos y las cuestiones ambientales, de los recursos naturales, etcétera, en aplicar un nuevo paradigma en donde algunos criterios son difusos, justamente porque hasta dónde llega el derecho de propiedad en este derecho de incidencia colectiva y con la calidad institucional, digamos, ¿cuál es tu comentario de estas complementariedad de situaciones? Bueno, en cuanto a la calidad institucional, no he hecho una medición al día de hoy, pero claramente desde el gobierno de Alfonsín hasta hoy hemos ido ganando en calidad institucional, porque tenemos instituciones con mucha más trayectoria y tenemos instituciones que comprenden su rol. Y esto hace justamente a la antigüedad de los congresistas, a la de los jefes. Hoy vemos jefes de bancada fuertes. El tema de la presencia de jefes de bancada es importante porque los grandes cambios se han dado en esos momentos. Así que yo lo que veo a priori, sin que esto sea algo preciso, pero lo que veo es que hoy están dadas las condiciones para eso. Lo que no me parece que haya todavía es que haya habido la suficiente permeabilidad de los conceptos hacia el Congreso. Yo creo que instituciones como, por ejemplo, APRESID podría perfectamente acercarse y acercarse mucho más que lo que seguramente lo hace, por supuesto. Pero creo yo que las instituciones del campo deberían acercarse de un modo más organizado y más contundente hacia el Congreso, y además tratar de comprender esto que decía yo, de que las leyes contienen costos.
Voy a poner un ejemplo. Dentro de los proyectos de ley de presupuestos mínimos que hay uno relativo a fitosanitarios que te comentaba los otros días, que dice que quienes infrinjan la ley serán pasibles de una multa que va desde el 5 al 50% del valor del inmueble en donde ocurrió la infracción. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿y si el inmueble estaba arrendado, a quién le van a cobrar? Entonces, me parece a mí que comprender cómo se produce en la Argentina, con qué herramientas, saber que hay productores que producen su propia tierra y saber que hay productores que producen bajo un sistema de arrendamiento, comprender que la propiedad de la tierra está suficientemente atomizada hoy, que no es lo mismo para nada que a principios del siglo XX esta situación. Todas estas cuestiones hacen que sea necesario, y además les digo, es necesario comprender el problema de los perjuicios en la no observación de estándares que uno puede decir, bueno, hoy a mí no me llega porque, no sé, son estándares de otra sociedad o de otra región. Bueno, con la integración económica van a llegar, y cuando lleguen, hoy estarás produciendo pasivos ambientales, por ejemplo, que serán contingencias futuras que tengan esas empresas. O sea, todos estos son problemas reales de la actualidad que creo yo que tenemos que verlos con claridad. Gracias, Rafa. Ahí preguntan qué rol, digamos, ocupa o ocuparía la tecnología para minimizar, digamos, esos gaps o esos intervalos a la hora, digamos, de generar esa ley o de definir, digamos, los derechos de cada una de las partes, ¿no? Digamos, quizá algo que en su momento era difícil de medir o históricamente por la no tenencia de la tecnología era difícil de medir. ¿Vos pudiste observar algo o pudiste plantear dentro de tu trabajo como la tecnología como un punto importante a la hora de la definición de esos derechos de incidencia colectiva o derechos difusos en relación a la ley de arrendamiento y su impacto en los recursos naturales? Sí. A ver, la tecnología es fundamental. Incorporar la tecnología al funcionamiento de la ley es fundamental. Para ser sintéticos voy a citar la ley de suelos de Uruguay, que además nos propone un ejercicio que tenemos que hacer porque estamos adentro del Mercosur, y una de las cosas fundamentales que tiene una región que hacer en un esquema de integración se llama armonización legislativa. Entonces, si como región aspiramos a, por ejemplo, exportarle a Europa, a un mercado de 500 millones de personas, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué estado están las legislaciones de los países vecinos. La uruguaya es una ley que creo yo que hay que mirar con mucho interés, porque es una ley que ha incorporado justamente la tecnología, y a mí me parece que tenemos que comprender esto que decía hoy, que el espectro de comunicación dentro de muy poco tiempo va a estar en el campo, va a estar en la hectárea, y a través de los celulares vamos a poder medir en tiempo real infinidad de cosas. La medición es algo que cada vez va a ser más precisa y más en tiempo real. No vamos a tener que esperar censos cada 10 años. Gracias, Rafa. Acá hay otra que te pregunta en base a, estaba leyendo las conclusiones, porque te pregunta sobre, una de tus conclusiones plantea que el arrendamiento rural debe incorporarse, ¿sí?, al nuevo ambiente institucional. Y digamos, me pregunta si podés ampliar, digamos, bueno, o en función de qué, digamos, planteaste como conclusión. El planteo ese es porque la pregunta que sigue generalmente cuando nosotros pensamos en el suelo es ¿dónde debería estar la norma? ¿Debería estar adentro de la ley de arrendamiento? ¿Debería estar...? Bueno, la ley de arrendamiento quizás, si nosotros pensamos en el suelo, quizás lo ideal sería contar con una ley de suelos. Lo que sí, la ley de arrendamiento debería tener un link directo, debería tener una norma que reenvíe a esa ley de suelos, y si la ley de suelos no se da, debería comenzar
por plantearse dentro de la actividad del arrendamiento rural. Bien, yo estoy tratando de decodificar las preguntas. Acá, digamos, plantean que esta situación, digamos, de la no definición o que haya un paradigma a partir del 2005 de estos derechos de incidencia colectiva, si puede llegar a tener algún impacto negativo en cuanto a los incentivos del productor de seguir produciendo o de tener ciertos resguardos o cuidados a no tener claro, digamos, hasta dónde llega el derecho o la responsabilidad de... Sí, lo que creo es que hay, digamos, esto es muy, muy nuevo y no hay mucha información respecto de este tema de los derechos de incidencia colectiva. A mí lo que me parece que se va a ver es alguna organización de derechos de la comunidad tal o la comunidad cual, haciendo un planteo colectivo por, no sé, la intoxicación de napas, por ejemplo. ¿Sí? Y allí van a existir inconvenientes. Esto creo yo que es muy nuevo y hay que pensarlo. Realmente el productor debe pensar que el costo que puede llegar a tener hoy en adquirir estándares de producción más elevados, en realidad son mucho menores costos de futuro. Para sintetizar, el año pasado, en el año 2018, le dieron el Premio Nobel de Economía a William Nordhaus. ¿Y qué hizo William Nordhaus? Puso dentro de la ecuación de crecimiento económico el cambio climático. Y dijo, el cambio climático es la mayor falla de mercado. No le está midiendo nadie. ¿Por qué? Porque es un costo de largo plazo. Nadie está entendiendo que producir afectando el cambio climático es generar costos diferidos. En algún momento alguien los va a cobrar, porque yo lo que planteo es, por más inexperto que sea el propietario de una tierra que la recibió por herencia, por ejemplo, la da en arrendamiento y le devuelven el campo con una degradación importante, la próxima vez va a tener mucho más cuidado y va a interesarse y entender cómo va a hacer para, digamos, volver a arrendarla y tener los cuidados de no tener que pagar esos mismos costos. Bueno, esto es igual, pero el término es tan largo que no se ve, pero existen. Digamos, los costos de largo plazo existen, están generados, aunque no los veamos, ¿sí? Y vale quizás la metáfora con un ciclo productivo para poder comprender. Me quedé pensando, por eso, ese silencio, qué difícil debe de ser, ¿no? Cuando, digamos, uno trata de hablar con un accionista y explicarle que uno tiene que hacer algunos, digamos, uno tiene que incurrir en algunos costos hoy, sí, para eventualmente no tener una pérdida o obtener una ganancia a futuro, ¿no? Y que sí, es difícil de medir, digo, de vuelta, ¿no? Esto de la complejidad a la hora de poder medir el impacto desde el punto de vista económico y su incidencia desde el punto de vista de los recursos naturales y su incidencia y la ley de arrendamiento, ¿no? Y mirá, la ley de arrendamiento va a ser, en la medida en que avance, vamos a imaginar que el acuerdo con la Unión Europea avance, va a llevar no menos de 3 años poder llegar a eso. Y hay que empezar a trabajar hoy. Pero queremos, como decía yo, queremos exportar nuestros productos a una comunidad de 500 millones de personas que tienen un ingreso per cápita de $35.000 por año. Fantástico. ¿Y nosotros nos vamos a quedar acá produciendo y ellos nos van a comprar? No, lo más probable es que haya gente que quiere invertir aquí y lo va a hacer a través del arrendamiento de tierras. Y cuando ello suceda va a ser muy importante comprender cuáles van a ser los estándares de producción. Y tener buenos estándares de producción, por supuesto, va a facilitar muchísimo la tarea. Escuchaba ayer en una mesa alguien que decía, nosotros creemos que hacemos todo magníficamente bien y cuando salimos nos damos cuenta que nos tienen como usadores de glifosato y ¿cómo se llama? Y deforestadores.
Entonces, nosotros no solamente debemos hacerlo por una convicción, sino que también debemos hacerlo porque hay que cambiar la imagen de nuestra producción del país. Esto quizás se entienda también mejor si entendemos, somos muchos de nosotros profesionales y sabemos que a veces se habla mal de la profesión, no de la de abogado, ¿no? Por supuesto que nadie habla mal de la profesión de abogado, pero vamos a suponer que sí, y entonces nosotros decimos, bueno, pero no todos los abogados hacemos las cosas mal. ¿Qué hacemos para que nuestra imagen no sea mala? Estándares. Vamos a un colegio, nos protegemos y decimos, bueno, nosotros para trabajar bien lo vamos a tener que hacer bajo estas reglas. Entonces se distinguen los abogados que hacen las cosas bien de los que hacen las cosas mal. Y no hay diferencia en esto. Te iba a hacer una última pregunta, a ver si tengo alguna más que haya entrado. No, te iba a hacer una última pregunta. En general nosotros, y sobre todo en este tipo de eventos, somos bastante de mirarnos hacia adentro y seguramente el 80% de los que están acá o más son personas vinculadas al agro directamente. Vos que venís del lado del derecho, de la abogacía y viendo, digamos, cómo día a día cada vez más temas del agro que hace 10 años no tenían vinculaciones, si querés, directa o que no salían en los medios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu sensación desde el derecho a verte inmiscuido, digamos, en el mundo de los agronegocios y cómo ves esta relación entre lo legal, el derecho y el agro a los próximos años? Bueno, por eso los invito a todos en que piensen en las leyes en términos más fáciles, en términos más amigables, más comprensibles. Yo me metí en la Facultad de Agronomía para poder entender estos fenómenos. Creo que hay una complementariedad fenomenal y es fundamental que ustedes comprendan cómo funcionan las reglas y qué consecuencias hay favorables o desfavorables en adoptar caminos que van por allí, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la presencia, la verdad que los agradecemos que nos hayan escuchado, sobre todo a Rafael. Muchas gracias. Quedamos a disposición si hubiera alguna pregunta, algo particular. Y bueno, damos continuidad en horario al evento. Muchas gracias.